invitarles a abrir la Biblia en esta mañana para que meditemos juntos en Lucas capítulo 18, versículo 8, y vamos a leer allí el versículo 8. Dice: «Os que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra?». Esta es la pregunta que le pusimos como título a la meditación de esta mañana. Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Claro, cuando uno lee todo el contexto, pareciera esta pregunta, no digo descolgada, pero parece una pregunta de otra prédica de Jesús o de otro momento de la vida de Jesús. Pero para entender bien qué quiere decir, uno siempre cuando lee la Biblia tiene que analizar todo el contexto de dónde está esa declaración y no tratar de sacar una enseñanza solamente desprendiendo la pregunta: cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? El contexto más inmediato, si ustedes miran ahí en el capítulo 18, es el versículo 1. Dice: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de ¿qué dice? Muy bien, de orar siempre y no desmayar. El contexto en que Cristo te hace esa pregunta, cuando vuelva por segunda vez, ¿voy a encontrar fe en la tierra?, está en el contexto donde Él cuenta una parábola sobre la importancia de la oración. Podríamos decirlo, para ir ajustando lo que vamos charlando, podríamos decir que esta pregunta Cristo la hace en relación a la vida espiritual de las personas. Porque el orar es una base de la vida espiritual, ¿sí? Entonces Cristo, cuando le está hablando a la gente y le está hablando de la importancia de la oración, la importancia de la vida espiritual, Él se hace esta pregunta: cuando yo vuelva por segunda vez, ¿voy a encontrar fe en la tierra? Otro contexto inmediato de esta pregunta de Jesús es lo que aparece un poquito más abajo, porque esta es una pregunta que Él lo hace al finalizar la parábola donde habla sobre la oración. Pero si ustedes van un poquito más abajo, en el versículo 9, miren lo que dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Y la parábola que cuenta es la parábola del fariseo y del publicano. ¿Se acuerdan de la parábola? Los dos habían subido al templo a hacer ¿qué cosa? A orar. Es interesante, si uno se pone a pensar por un momento, que cuando Cristo hace esta pregunta, Él está hablando de la vida espiritual. Y Él dice: es importante orar, en la primera parábola. Y en la segunda parábola habla de dos personas que de alguna manera uno podría decir están haciendo lo que Cristo recomienda, que es orar. En la segunda parábola se nos dice que no por el hecho de orar uno está teniendo una relación con Dios. Porque de los dos que suben a orar, dice que uno oraba consigo mismo. O sea, en realidad estaba orando, él decía que oraba a Dios, pero en realidad se estaba gloriando a sí mismo. En cambio el otro, el publicano, que estaba en un rincón, que no levantaba la cabeza, se golpeaba el pecho, decía simplemente: sé propicio a mí, pecador. O sea, yo puedo estar orando, pero no necesariamente me puedo estar comunicando ¿con quién? Con Dios. ¿Por qué? Porque hay algo que los seres humanos tenemos, que es la actitud del corazón. Podemos estar haciendo lo mismo, pero podemos estar haciéndolo con actitudes diferentes. Todos los que estamos acá hoy sentados hemos venido a la iglesia, ¿verdad?
Pero no necesariamente todos vamos a salir bendecidos. ¿Por qué? ¿Dios tiene algunos elegidos que bendice a algunos sí y a otros no? No. Va a depender de tu actitud personal. Por eso Cristo hace esa pregunta. Cuando el Hijo del Hombre vuelva a la tierra, ¿va a encontrar fe? Porque por más que nosotros prediquemos en la iglesia, es necesario orar todos los días, estudiar la Biblia, y mucha gente dice, bueno, pero yo eso lo hago, hay algo más profundo todavía, que tiene que ver con la actitud del que se acerca a la iglesia, con la actitud de aquel que se arrodilla a orar, con la actitud de aquel que lee la Biblia. El primer contexto cercano de esta pregunta de Jesús es la vida espiritual. Pero hay un contexto un poquito más lejano, pero que también tiene que ver con la pregunta que Cristo se hace. Si uno va un poquito más atrás, ahora en el capítulo 17, podemos leer ahí, quizás podemos leer versículo 26, dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo también sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día que Lot salió de Sodoma llovió del cielo fuego y azufre y destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. El otro contexto, que es un poquito más lejano en la Biblia, de esta pregunta, es el contexto cuando Cristo habla de su segunda venida. Él dice, yo voy a volver por segunda vez. ¿Cómo va a ser el contexto de mi segunda venida? La gente va a estar comprando, vendiendo, casándose, dándose en casamiento. Hay toda una descripción. Dice, cuando yo venga a la tierra por segunda vez, van a ser semejantes a los días de Lot y a los días de Noé. Claro, cuando uno recuerda los días de Lot, los días de Noé, la Biblia dice que eran días difíciles, eran días complicados. Fíjense cómo lo dice Génesis capítulo 6, versículo 5. ¿Sí? Génesis capítulo 6, versículo 5. Ahí habla de cómo era la época de Noé previo al diluvio. Para que ustedes vean y entendamos mejor la pregunta de Jesús. Dice Génesis capítulo 6, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente, ¿a qué dice? Al mal. Buena gente, ¿verdad? Gente que quisiéramos tener de vecinos. Fíjese qué interesante la pregunta de Cristo. Cuando yo vuelva, ¿voy a encontrar fe en la tierra? ¿Voy a encontrar gente que crea en mí? ¿Por qué esa pregunta, Jesús? Porque Él dice, el momento de mi segunda venida va a ser semejante a la época de Lot y a la época del diluvio. ¿Y cómo era esa época? La mente de la gente, los pensamientos de la gente, era de continuo al mal. Si yo te preguntara, ¿es parecida la época de Noé a nuestra época? Solo hay que encender el celular, las redes, prender un noticiero y somos bombardeados todo el tiempo de la maldad humana. Y a medida que pasa el tiempo, salen a la luz cuestiones que a veces no quisiéramos escuchar. Cosas horrendas que han pasado en el mundo. ¿No? Ahora último, están saliendo los archivos de este hombre, Epstein, que murió, o dicen que murió en la cárcel.
Están saliendo los archivos y las cosas que se leen son terribles. Abusos, violaciones, con menores, cosas que horrorizan el alma y a veces uno quisiera ni escucharlas porque a veces cuesta sacarlas de la mente y nos ponen mal. Bueno, la Biblia dice que los momentos previos a la segunda venida de Cristo van a ser semejantes a las épocas de Noé. La mente del hombre de continuo al mal. Y a veces hasta uno por sanidad mental, a veces uno prefiere no prender la televisión, no escuchar la radio, no escuchar noticias. ¿Por qué? Porque todo el tiempo estamos siendo bombardeados por la maldad humana, en todas sus expresiones. Ustedes escucharon el otro día, es lo último que voy a decir porque no quiero que nos vayamos con la mente llena de malas noticias, pero a veces es bueno recordar para entender la pregunta de Cristo. De este hombre en Brasil que descubrió la infidelidad de su mujer y mató a sus 2 hijos y se mató él. Y dicen, ¿qué clase de locura estamos viviendo? Y uno dice, el mundo está loco. Claro, por eso Cristo se hace esa pregunta diciendo, miren, la época que les va a tocar vivir antes que yo venga va a ser una época donde la gente va a creer que me está buscando, pero en realidad va a tener una vida cristiana superficial. Porque así como escuchamos de mucha maldad, también escuchamos por otro lado gente que dice que está teniendo reavivamientos espirituales, pero que cuando sale a compartir con los otros lo hace con violencia, con enojo, con discriminación. Por eso la pregunta de Jesús es válida. Cuando yo vuelva, ¿voy a encontrar gente que crea en mí? Porque por un lado parece que hay un reavivamiento, pero la gente que se reaviva, que se dice cristiana, maltrata al otro. Y por otro lado vamos al oscuro mundo de aquel que no cree y vemos una vida inmoral totalmente que a veces no queremos ni recordar lo que hacen, pero también nos hacen la pregunta, ¿dónde está Dios cuando hay tanta maldad? Por eso Cristo hace esta pregunta que en esta mañana nos hacemos. Cuando Cristo venga, ¿va a encontrar gente que crea en Él? Y esta pregunta nos interpela. Te interpela a vos y me interpela a mí. Porque podríamos hacer la pregunta un poco más específica. Cuando Cristo venga, ¿te va a encontrar creyendo en Él? En algún momento de la vida, todos tenemos que tomar la decisión si vamos a creer o no vamos a creer en Jesús. Si vamos a tener fe o no vamos a tener fe en Él. Los apóstoles le pidieron a Jesús, y ahí en Lucas 17 donde estábamos, en el versículo 5 y 6, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Queremos creer, pero nos cuesta creer. ¿Vieron qué pasa eso? Porque uno dice, bueno, estoy sentado en la iglesia, pero miro lo que pasa en el mundo, tanta crueldad, y a veces me cuesta creer. Y a los discípulos le pasaba lo mismo. Le decía, aumentanos la fe. Y entonces Cristo le contestó, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar y os obedecería. Tremendo, ¿no? Ahora, siempre ha sido el clamor a lo largo de la historia del ser humano, quiero creer. Me cuesta creer. Yo siempre que salgo en el auto, pongo la radio, me gusta escuchar para estar informado, y en la radio que pongo generalmente a la mañana, hay un pase entre 2 periodistas, y cada tanto, cuando ocurre algo o llaman a alguien para entrevistar, especialmente doctores y demás, me acuerdo de una vez estaba entrevistando el periodista a un doctor
que le hablaba sobre algunos avances que se están haciendo y entonces medio en chiste el periodista dice, no me cuentes más porque si no me voy a terminar siendo un creyente, ¿no? Porque le explicaba todo lo que el cuerpo humano, las conexiones, esto. Entonces dice, pero esto lo tiene que haber hecho alguien, y comenzaban a hablar y se ríe, no sigas más porque voy a terminar creyendo. Entonces después el pase con el otro periodista, el otro periodista le dice, yo admiro a la gente que cree porque yo no puedo creer. Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Porque quizás en esta mañana hay alguien que diga, a mí me cuesta creer en Dios. Capaz que hoy sentados aquí uno dice, bueno, está bien, pero cuando salís a la vida, cuando salís al día a día de tu vida, ahí se ve la creencia. Por eso los discípulos le pidieron a Cristo, aumentanos la fe. El apóstol Pablo dice que hay una manera de aumentar la fe. Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos capítulo 10, versículo 17. Dice ahí el apóstol Pablo, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La Biblia dice que la fe proviene ¿de dónde? De la palabra de Dios, del estudio de la palabra de Dios. Claro, ahora comenzamos a entender un poquito lo que es la verdadera fe. Porque a veces pensamos que la fe es un sentimiento, ¿vieron? Y claro, cuando salgo a la vida y la vida me cachetea de aquí para allá con este drama, con el otro, y me cuesta tener fe porque los sentimientos van para el otro lado. Ahora, la Biblia me dice que la fe no es un sentimiento, la fe viene de la palabra de Dios. Por eso Cristo, cuando se hace la pregunta, cuando yo venga, ¿voy a encontrar fe?, lo hace en el contexto de la vida espiritual, que era el primer contexto, ¿se acuerdan? ¿Por qué? Porque él sabía que la verdadera fe proviene del conocimiento de Dios. Y nosotros, para conocer a Dios, necesitamos estudiar ¿qué libro? La Biblia. Entonces, puede ser que yo tenga la Biblia en mi casa, pero la tenga juntando tierra en la biblioteca. O por ahí, si soy un poco más consagrado, la tengo en la mesa de mi casa abierta, creyendo que eso va a ser algo. No, la Biblia sirve cuando hay una interacción entre nosotros y la palabra, con oración. La estudio para conocer a Dios, lo charlo con Dios, lo que voy aprendiendo en la Biblia. Y entonces, mi fe va a pasar ¿qué cosa? Va a aumentar. Ahora, quizá en esta mañana una buena pregunta también sería, ¿qué entendemos nosotros que es fe? Porque vieron, la Biblia fue dado en otra cultura diferente a la nuestra. ¿Sí? La cultura en la que fue dada la Biblia no es la misma que nosotros. Y nosotros tenemos, en lo que llamamos la cultura occidental, tenemos la influencia griega en nuestra forma de pensar. Nosotros dividimos todo en alma y cuerpo. Por eso cuando vas al colegio, en algunas materias, estudias teoría y práctica, ¿no? Primero te enseñan la teoría y después te enseñan la práctica. ¿Por qué? Porque eso tiene que ver con una concepción de la naturaleza humana, la separación de alma y cuerpo. En la Biblia no existe tal cosa. En la Biblia el ser humano es una unidad, ¿no? Entonces cuando se le enseñaba a los niños hebreos, se le enseñaba a través de los juegos, se le enseñaba todo junto, no es que ahora te enseño la teoría y después la práctica, se les enseñaba haciendo. ¿Por qué? Porque tiene que ver con una concepción del ser humano, somos una unidad. Ahora, en esta idea que tiene Occidente de la separación del ser humano, por un lado el alma, por otro lado el cuerpo, es muy común encontrar en Occidente esto de que yo digo algo, pero hago otra cosa. Y esto es muy argentino, ¿vieron? Los argentinos somos muy así, nos podemos encontrar en un bar a tomar un café, siéntense en un bar a escuchar las charlas que tiene la gente. Saben todo,
desde fútbol, economía, cómo puede ganar el equipo, todo, arreglan el mundo, pero cuando salen de ahí, todo sigue igual. ¿Por qué? Porque esta idea de la separación entre lo que pienso y digo y lo que en realidad hago. Y entonces, si yo les preguntara en esta mañana, se los voy a preguntar, pero no para que me contesten, ¿está bien? No caigan en la trampa de contestarme. ¿Cuántos de ustedes creen en Jesús? Automáticamente, ¿qué haríamos todos? ¿Y por qué? Pues estamos en la iglesia, tengo el chip puesto del cristiano, tengo que levantar la mano, no puedo dejar la mano abajo. ¿Por qué? Porque tenemos el creer occidental. Sí, yo creo, pero salgo de acá y con mi vida hago lo que quiero. Porque nuestro creer, o lo que entendemos en Occidente de creer, no necesariamente tiene que ver con un compromiso. Sí, yo creo que Dios existe, pero yo hago mi vida, yo hago lo que quiero. En cambio, en la Biblia, la fe es una fe comprometida. Por eso yo tomé 3 sinónimos de la palabra fe para que nosotros podamos entender la profundidad de la pregunta de Cristo cuando Él dice, cuando yo venga por segunda vez, ¿voy a hallar fe en la tierra? Y para que entendamos qué tiene que ocurrir en la vida nuestra. Y elegí 3 palabras: confianza, fidelidad y compromiso. Son 3 palabras que se pueden reemplazar por fe. Quizás la más conocida es la palabra confianza, ¿sí? En Proverbios 14:26 dice: el respeto del Señor da plena confianza, será para sus hijos un refugio. Pero que confiar, uno no confía en cualquiera. Por más que vos entres por primera vez a la iglesia, y en este caso veas al pastor predicando, no le vas a confiar al pastor porque lo veas por primera vez. Nosotros entendemos la confianza como algo que se gana a lo largo del tiempo. No se da automático. Cuenta una anécdota, en épocas donde no existía todavía la televisión, un famoso equilibrista hizo poner una soga de acero que pasara por encima de las cataratas del Niágara y reunió a la gente del lugar para ir a verlo, ¿no? Y entonces él se paró sobre esa soga de acero que iba a pasar y le preguntó: ¿cuántos de ustedes creen que yo puedo pasar al otro lado? Y la gente que ya conocía las historias de él, gritando y victoriándolo, aplaudía, sí, sí. Y entonces el hombre comenzó a caminar y pasó hacia el otro lado. La gracia era que no tenía ni una red de contención abajo. Así que cuando llega al otro lado, la gente que esperaba en silencio el pase de él, apenas llegó al otro lado, prorrumpió en gritos y aplausos y lo vitoreaba. Y el hombre los hizo callar de vuelta. Le dijo: ¿cuántos creen que puedo pasar de vuelta hacia el otro lado? Claro, la gente estaba entusiasmadísima. Dice: ¿cuántos creen que yo puedo pasar ahora con una carretilla en la mano hacia el otro lado? Y la gente cada vez más exultante. Entonces el hombre se paró, puso una carretilla en su mano y lo hizo callar nuevamente. ¿Quién de ustedes se va a sentar acá para pasar conmigo hacia el otro lado? Y ahí la multitud se quedó callada, porque entendió la diferencia de Occidente entre creer y confiar. Cuando Cristo pregunta y hace la gran pregunta, cuando el Hijo del Hombre vuelva, ¿hallará confianza en la tierra? ¿Vieron que tiene otro impacto? Confiar es poder entregar mi vida en el otro. Confiar que las ideas del otro son mejor que las mías. Y entonces yo te pregunto en esta mañana, cuando Cristo vuelva, ¿te va a encontrar confiando en Él? Y acuérdense que para confiar en Dios, habíamos leído el texto de Romanos que decía que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La confianza se genera de la cercanía que vos generes con Dios por medio de la oración y el estudio de la Biblia.
Si yo solamente vengo a la iglesia una vez a la semana para escuchar, eso no es fe. Lo conozco a Dios, sé quién es Dios, digo creer en Él, pero no le confío porque salgo y mi vida es lo que yo quiero. En cambio, Dios pregunta, cuando yo vuelva a esta tierra, ¿te voy a encontrar confiando en mí? Hay otra palabra que dijimos de los sinónimos, además de la palabra confianza, dijimos la palabra fidelidad. Y vieron que la fidelidad tiene otro matiz tan importante como la confianza. Pero por eso pusimos primero la palabra confianza, para que cuando hay confianza puede haber fidelidad. Hay varios ejemplos en la Biblia de fidelidad. Y yo puse un extremo. En Daniel capítulo 3, en el versículo 16, ustedes se acordarán la historia. Es la historia de los 3 amigos de Daniel. ¿Se acuerdan? Sadrac, Mesac y Abednego. Dice, Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, rey, nos librará. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¿Se acuerdan la historia, no? Luego que él había recibido la interpretación del sueño, él dice, no, mi rey no va a ser solo la cabeza, va a ser siempre. Y mandó a hacer una estatua de oro y reunió a toda la gente del reino para adorar la estatua. Y ahí estaban los 3 amigos de Daniel y ellos dijeron, nosotros no vamos a adorar. Pero la amenaza, ¿cuál era? Si no se postraban frente a la estatua, ¿qué iba a pasar? Lo iban a tirar al horno de fuego. Y encima el rey les dio otra oportunidad cuando no se arrodillaron, ¿se acuerdan? Pero les dijo, el horno ahora está 7 veces más caliente. ¿Te quemaste alguna vez con fuego? Mire, el otro día me quemé con la plancha. No fue el acto más inteligente que tuve en esta semana, pero no sé por qué agarré la plancha con esta mano, se estaba cayendo algo ahí, instantáneamente pasé la plancha a la otra, pero del lado... Así que bueno, todavía tengo las marcas de mi acto inteligente, pero apenas te quemás un poquito, y menos mal que estaba solo, porque ni el gato ni el perro pueden decir lo que dije. Vieron que te quemás un poquito y imagínense en un fuego de horno calentado 7 veces. Frente a la amenaza, ahí uno ve realmente lo que hay dentro de uno. La fidelidad tiene que ver y se ve claramente cuando el viento sopla en contra, no cuando las cosas van bien. Claro, esto es algo que ocurrió hace mucho tiempo atrás, pero yo quiero compartir con ustedes, por ahí vamos a poner ahí el PowerPoint, Lucas. En el año 2018 salió una campaña de la marca Nike con este hombre, Colin Kaepernick. 2 años antes, en el año 2016, era mariscal de campo del fútbol americano, estaba en pleno ascenso la carrera de este muchacho y justo había habido un abuso policial con un hombre de color y en aquel partido él decidió demostrar su desagrado y lo hizo cuando sonaba el himno, se arrodilló. Y esto produjo en todo Estados Unidos una reacción, ¿sí? Y varios otros deportistas comenzaron a hacer lo mismo. En señal de protesta se arrodillaron. Enseguida la NLF comenzó a recibir la presión del gobierno, decir esto no puede pasar. Y la presión mayor la recibió el equipo de Colin, al punto que se lo amenazó que si seguía haciendo eso se iba a quedar sin trabajo. ¿Y saben qué pasó? Se quedó sin trabajo. Y a partir del año 2016 nunca más jugó al fútbol americano.
Y entonces 2 años después de este hecho, la marca Nike lo llamó e hicieron esta propaganda con él que dice: cree en algo lo suficiente, incluso si tienes que sacrificarlo todo. Y él tuvo que sacrificarlo todo porque nunca más volvió a jugar al fútbol. Pero creía tanto en algo que era capaz de sacrificarlo todo. Quizás este es un buen ejemplo de fidelidad. Fidelidad es caminar a contramano del mundo. Es caminar a contramano de lo que la cultura de tu época te indica, si va en contra de lo que Dios dice. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿tu fidelidad con Dios es capaz de sacrificarlo todo por seguirlo a Dios? Claro, leer una historia de hace 3000 años atrás, como la historia de Sadrach, Mesach y Abednego, nos sentimos muy lejos. Pero este hombre, que no es creyente, sacrificó todo por algo que él creía que era importante. Eso es creer en algo, eso es tener fe en algo, eso es ser fiel a algo que uno cree. Por eso cuando Cristo se preguntó aquel día, cuando yo vuelva, ¿voy a encontrar gente fiel en la tierra? Es una pregunta válida, porque al comparar esta época con la época de Noé, de tanta corrupción, Cristo se pregunta, cuando yo vuelva, ¿voy a encontrar gente que me sea fiel? Y es la pregunta que vos y yo tenemos que contestar esta mañana. Cuando Cristo venga, ¿me va a encontrar fiel? Y tengo ahí una cita, ponemos la otra. Dice, cuando conozcamos a Dios, como es nuestro privilegio conocerle, nuestra vida será una vida de continua obediencia. Si apreciamos el carácter de Cristo y tenemos la comunión con Dios, el pecado llegará a hacernos odioso. Fíjense qué interesante, de vuelta está reafirmada esta idea que ya Cristo lo había dicho cuando se había hecho la pregunta. La verdadera fe proviene de la intimidad con Dios, de la oración y del estudio de la Biblia, de tener una amistad profunda con Dios. No viene de ser asistente a la iglesia, no viene de haberme bautizado en la iglesia, no viene de ser un conocedor, viene de una cercanía con Dios. ¿Por qué? Porque creer en Dios significa confiar en Él. Creer en Dios significa serle fiel, inclusive aunque eso me cueste todo. ¿Por qué? Porque he encontrado algo en lo que vale la pena creer. Y eso es creer en Dios. Y la tercera palabra que habíamos dicho, después de fidelidad, es la palabra compromiso. Si hay una época que le rehúya al compromiso, es la que nos toca vivir. ¿O me equivoco? Vivimos en la época del no compromiso. Nadie se quiere comprometer. 2 chicos se conocen, probemos, no nos comprometamos, no sea cosa que nos vaya mal, ¿no? Y saltamos de un lugar para el otro porque le tenemos miedo al compromiso. Es la época que nos toca vivir. Por eso es válida la pregunta de Cristo, cuando yo venga por segunda vez, ¿voy a encontrar gente comprometida conmigo? Porque eso es fe. Fe es compromiso. Fe es confiar en alguien a tal punto que yo puedo perderlo todo porque le soy fiel y estoy comprometido con la causa de esa persona. Cuando el Hijo del Hombre venga, va a encontrar gente comprometida. Busquemos Isaías capítulo 6, versículo 8, hablando de compromiso, y fíjense lo que dice allí. Isaías capítulo 6, versículo 8. Dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros?
Entonces respondí yo, heme aquí, envíalo a él. ¿Eso dice? ¿Qué dice? Fíjense qué interesante, porque el llamado de Dios siempre es específico para cada uno de nosotros. Pero nosotros solemos hacer ¿qué cosa? Todo muy bien, Señor, pero el otro. Nos falta compromiso. Claro, no puede haber compromiso con alguien que yo no conozco. Compromiso viene de conocer en profundidad a la gente. Yo no puedo comprometerme con Dios si no lo conozco. Por eso es tan importante el tiempo que vos le dediques al estudio de la Biblia y la oración. Poder compartir tu vida con Dios. Entonces tu confianza en Él va a crecer. Le vas a creer lo que te dice. Y te vas a dar cuenta que las ideas de Dios son mejores. Y entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a comenzar a vivir como Él te pide. Vas a comenzar a ser fiel con el Señor y te vas a comprometer con Él. Nosotros esta tarde vamos a ver dos personas que se están comprometiendo con el Señor. ¿Por qué? Porque la experiencia de escuchar su palabra, de orar, de conocerlo, hace que uno quiera comprometerse con Dios. Quizás una de las razones de la falta de compromiso en la época que nos toca vivir es porque las relaciones son muy superficiales entre nosotros. Todo pasa por las redes, ¿vieron? Hoy la gente se conoce por redes, casi no habla. Y se juntan casi sin haber hablado, casi sin conocerse. Por eso no hay compromiso. A ver cuánto duramos. Y obviamente durás un suspiro. Pero Dios quiere que lo conozcamos para que confiemos en Él, para que podamos serle fieles y para que podamos comprometerlos con Él. Si ustedes recuerdan cuando Cristo quitó a los demonios del hombre de Gadara, ¿se acuerdan? Lo conocemos como el endemoniado gadareno. Cuando lo salva este hombre, si buscamos ahí en Lucas capítulo 8, dice, versículo 38, Lucas 8, 38, dice, y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que lo dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. ¿Tenía cosas para contar el ex endemoniado? ¿Qué les parece? El solo verlo ya era, no necesitaba ni abrir la boca, porque cuando la gente lo veía se sorprendía y seguramente le habrá pasado que en vez de él comenzar a hablar, le venían a preguntar, che, ¿qué te pasó? Porque antes era un loco que corría desnudo entre los sepulcros, gritando, echando espuma por la boca, y ahora mirá cómo te vemos. Era tan grande el cambio que seguramente le pasó al revés. Primero se acercaba a la gente a preguntar y él podía contar las grandes cosas que Cristo había hecho en su vida. Eso es compromiso. Él se quiso ir en el barco con Jesús y le dijo, no, yo ahora te quiero enviar a la gente y le cuentes lo que puede pasar en la vida de la gente si buscan a Dios. Porque cuando un ser humano busca a Dios, Dios cambia la vida de las personas. Y cuando uno le da oportunidad a Dios en su vida, Dios te da paz, gozo y esperanza. En ninguna farmacia de alrededor vas a encontrar eso. Porque no hay ninguna pastilla, no hay ningún vicio, no hay nada que te pueda dar estas tres cosas que Dios le da al ser humano si lo busca. Paz, gozo y esperanza. Que son las cosas que le falta a este mundo. Son las cosas que le faltan a esta sociedad. La gente no encuentra el rumbo a la vida.
La gente mira para adelante y ve todo oscuro. Por eso es válida la pregunta de Cristo: cuando yo venga, ¿qué voy a encontrar en la tierra? ¿Voy a encontrar gente que confía en mí? ¿Voy a encontrar gente que esté comprometida conmigo? ¿Voy a encontrar gente que sea fiel a mi palabra? Y esa es la pregunta que en esta mañana me gustaría que vos puedas contestar. Porque en definitiva, en algún punto, la fe es una decisión. Yo decido a quién le creo. Yo tomo la decisión a quién le creo. Es verdad que mi decisión puede estar condicionada por cosas, vivencias, crianza. Pero esta mañana estamos acá reflexionando juntos. Hemos leído la Biblia, hemos visto cosas, y entonces Cristo vuelve a preguntar: cuando yo vuelva por segunda vez, ¿te voy a encontrar creyendo en mí? Es una decisión. Es una decisión de algo que se transita, porque confiar, uno no confía de un día para el otro, pero yo puedo tomar la decisión hoy de comenzar a conocer a Jesús por medio de la Biblia y por medio de la oración. Y entonces un día voy a despertar dándome cuenta que mi vida cambió, porque tengo paz, gozo y esperanza como lo tuvo el ex endemoniado. Y entonces me voy a encontrar confiando en Dios, fiel a Dios y comprometido para contarle a la gente lo bueno que fue en mi vida, tomar la decisión de creer en Dios. Y quiero cerrar la reflexión esta mañana con lo que dice Proverbios capítulo 23, versículo 26. Y es la invitación que Dios te hace en esta mañana, a vos y a mí, a cada uno de los que estamos sentados en este lugar. Dios dice: dame, hijo mío, tu corazón. Ustedes saben que en la Biblia el corazón, ¿qué es? La mente. Cambiemos la palabra corazón por la palabra mente. ¿Qué te pide Dios? Dame, hijo mío, tu mente. Y miren tus ojos por mis caminos. Porque el milagro de la paz, del gozo y la esperanza, Dios lo va a hacer. Lo único que te pide Dios en esta mañana es tu decisión de poner tus ojos en Él, de creerle a Él, y Dios va a hacer el milagro en tu vida. Que Dios te bendiga y que el día que el Hijo del Hombre venga, te encuentre confiando, fiel y comprometido con el Señor. Amén.